ver. Súper, ya vi que. Gracias por contestar. Muy bien, pues buena tarde. Espero que se encuentren sumamente bien y vamos a dar inicio a la discusión de casos clínicos igual aleatorios del área de medicina interna. Entonces, déjenme compartir pantalla, esperando a ver en lo que vamos esperando que se comparta. Me gustaría preguntarles desde dónde están conectados el día de hoy. Eso luego sirve para ir rompiendo el hielo, que se vayan familiarizando con la plataforma. Muy bien. A ver, listo, ahí se ve mucho mejor. Bueno, un poquito más pequeño. Ahí está, ahí está. Ok, perfecto. Desde San Luis y de Puebla. Muy bien, excelente. Guadalajara, María Bernabé, Sinaloa, Jesús, excelente. El Congreso de Medicina Interna en junio, el próximo mes va a ser en Mazatlán. Entonces, por ahí a lo mejor andemos. Vamos a ver, excelente, muy bien. ¿Desde dónde están conectados los demás? En lo que damos 2 minutos para dar inicio a la sesión del día de hoy. Ciudad de México, Sara, excelente, muy bien. Estado de México, Karen, hay representación de varios lugares del país. Baja California, Omar, excelente, qué padre. Ok, muy bien, qué bueno. Pues bueno, entonces ya pueden ver mi pantalla. Vamos a dar inicio con con la discusión del primer caso clínico. Gracias por contestar. Vean, es un niño muy pequeñito de 10 años de edad que tiene fiebre diaria vespertina de 39 grados durante las últimas 3 semanas, acompañada de una erupción cutánea no pruriginosa en tronco y extremidades. Los padres refieren que ha tenido dolor articular en rodilla, tobillo izquierdo, además de fatiga y pérdida de peso. Tiene linfadenopatías cervicales pequeñas, no dolorosas. Tiene el borde hepático palpable por debajo de el reborde costal 4 centímetros y tiene leucos en 16.000, hemoglobina en 9, hematocrito en 27, una PCR en 75 miligramos por litro sobre litro con anticuerpos antinucleares negativos, factor reumatoide negativo y una radiografía donde tiene derrame articular sin erosiones óseas. Es un caso bastante interesante del módulo de reumatología y te preguntan qué marcador sérico sería el más específico para apoyar el diagnóstico de este paciente. ¿Ok? Vienen anticuerpos contra factor 8, anticuerpos antiestreptolicinas, anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado o ferritina elevada. ¿Ok? Entonces, lanzo la primera pregunta, la votación, los 30 segundos clásicos de discusión y ustedes pueden ir contestando para que les dé la retroalimentación. Muy bien, 10 segundos más. Muy bien, finalizamos la votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza a la patología de este paciente? Las erosiones articulares psoriáticas, trombocitosis, infección por virus de herpes 6 o fenómeno de Raynaud. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué opinan al respecto. Damos unos segundos igual. Ok, vamos a finalizar esta votación y pasamos a la siguiente pregunta. Y por último, ¿qué agente biológico sería la mejor opción de tratamiento si el inicial falla? Belimumab, pembrolizumab, rituximab o tocilizumab. Listo, pueden contestar.
Ok, vamos a dar 5 segundos más. Muy bien. Ok, bueno, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Quién me dice? ¿Es un niño o puede ser un adulto joven que comúnmente tiene esta enfermedad? ¿Qué opinan? Ok, Osvaldo, excelente. Entonces, recuerden, ¿cuándo van a pensar en enfermedad de Still? Lo van a pensar comúnmente en un adulto joven que tiene una erupción cutánea asalmonelada que se puede describir y esto comúnmente tiende antinucleares negativos y tiene además anticuerpos factor reumatoide negativo, ¿ok? Entonces, muy rápidamente, la enfermedad de Still, esto es lo que tienen que saber, lo que viene en este caso clínico, y voy a compartir aquí los datos más importantes de este padecimiento. Entonces, uno, se trata de una persona o un niño adulto joven de 10 años que no tiene ninguna enfermedad previa y que tiene un cuadro de 3 semanas de evolución, ¿ok? Pero comento esto porque frecuentemente las infecciones son algo bastante más agudo. Y el motivo por el cual lo están evaluando es por fiebre diaria vespertina. O sea, tiene 3 semanas de evolución con fiebre diaria. Tiene una erupción cutánea y además tiene leucocitosis. Bueno, ahorita vemos eso como datos más que nada de carácter clave y tiene fatiga y pérdida de peso, ¿ok? Tiene síntomas constitucionales. Cuando ustedes analizan sus exámenes, vean cómo tiene leucocitosis, tiene anemia y es una anemia que no me dicen cómo están los volúmenes, pero es una anemia asociada a leucocitosis y reactantes de fase aguda positivos, PCR, es decir, está inflamado el paciente. Tiene hepatomegalia, 4 centímetros por debajo del reborde costal, y tiene linfadenopatías, ¿va? Muy bien, entonces, tiene varios elementos para decir, este paciente tiene un cuadro de fiebre con un rash cutáneo en tronco y extremidades, o erupción cutánea en tronco y extremidades, con anticuerpos antinucleares negativos y factor reumatoide negativo. Este dato es súper, súper clave. El factor reumatoide negativo con antinucleares negativos. Entonces, como bien mencionabas, Osvaldo, es una enfermedad de Still. Y una característica común de la enfermedad de Still es que tienen ferritina aumentada. ¿Ok? Tienen niveles de ferritina aumentada. El, la mayoría, el 54%, voy a poner tal cual lo que ustedes opinaron, lo pueden ver en pantalla, mencionaban anticuerpos antiestreptolicina. ¿Ok? Sin embargo, este paciente tiene un diagnóstico de enfermedad de Still. Es una forma de artritis idiopática juvenil. Vean las características: fiebre, rash, artritis, hepatoesplenomegalia, incremento en los reactantes de fase aguda y ferritina sérica aumentada. Este es un hallazgo bastante peculiar de la enfermedad de Still. Vean, en general, estos pacientes tienden a tener ferritina, leucocitosis, trombocitosis y noten este dato clave que viene: ferritina muy elevada. Todos los demás, en realidad, son pruebas muy inespecíficas. Sin embargo, en el contexto clínico apropiado de estos pacientes, pues es compatible. Vean cómo los criterios incluyen la presencia de estos criterios mayores que ahorita voy a mencionar, más leucocitosis y que tengan antinucleares y factor reumatoide negativos que estoy citando aquí con el cursor. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo voy a pensar en enfermedad de Still? Lo voy a pensar en un paciente joven, adulto joven o un niño que tiene un cuadro de un síndrome autoinflamatorio: fiebre vespertina, artritis, rash, hepatoesplenomegalia, leucocitosis con neutrofilia, anemia de inflamación y finalmente elevación de ferritina sérica. Entonces, vean, jóvenes entre 15 y 35 años es digamos, es el grupo etario más comúnmente involucrado, y el cuadro clínico, como mencionaba, los datos claves son este rash asalmonelado asociado con artralgias y es no pruriginoso, ¿ok? No pruriginoso. Rash asalmonelado, no pruriginoso, asociado a fiebre de más de una semana de evolución, 39 grados o más, con leucocitosis y neutrofilia. Y en puntos de tratamiento, en realidad, vean las opciones: los antiinflamatorios, esteroideos, y dentro de los fármacos que comúnmente podemos utilizar
son los antiinterleucina 6, como el tocilizumab, o los anti-TNF-alfa, como infliximab, adalimumab, etanercept y golimumab. Entonces, nada más aquí recuerden efectos adversos de anti-TNF-alfa, que es algo que han preguntado otras veces en el ENAM, el riesgo incrementado de tuberculosis. Por eso, antes de empezar tratamientos con anti-TNF alfa, lo que utilizamos son descartar la presencia de tuberculosis latente que amerite tratamiento con isoniazida y piridoxina, con la finalidad de que ese paciente primero trates la tuberculosis latente y no incrementes el riesgo de una reactivación por tuberculosis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué datos importantes aquí en el simulador? Todo lo demás iba más enfocado los anticuerpos antifactor 8. Recuerden que aquí esto habla de hemofilia. Los anticuerpos antipéptidos cíclicos y trulinados son específicos, pero de artritis reumatoide. Y los anticuerpos antiestreptolicina son pensando en fiebre reumática. ¿Ok? Entonces, esta fue una prueba, fue una prueba de carácter conocimiento médico y comprensión. Y la siguiente nos decía qué patología o qué caracterizaría esta enfermedad. Veamos cómo contestó la mayoría del grupo y en esta pregunta número 2, la mayoría comúnmente estuvo de acuerdo, 60%, que con trombocitosis, ¿ok? Que ya les mostraba yo en pantalla. Y como ya es el comentario, me apoyé un poco de la presentación de las videoclases que están en la plataforma, la realidad es que ya no voy a hacer más discusión aquí en temas de la retro que viene dentro del simulador. ¿Cuál de estos les es conveniente o cuál es el que sería el agente biológico que funcionaría si todo lo demás falla? Veamos que la mayoría puso Rituxis, es un 57%, pero los que les mostré son anti-TNF alfa o anti-interleucina 6 como el tocilizumab, que era la respuesta correcta. ¿Cómo actúan los demás fármacos? Aquí están. Rituximab es un anti-CD20, belimumab es un inhibidor de la proteína BLIS y pembrolizumab es un inhibidor de PD-1 que sirve para carcinoma pulmonar, melanoma. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este primer casito del 0 al 10 en complejidad? 10 muy complejo, 0 nada complejo. O pónganme qué tan difícil les pareció el antes y el después de la retroalimentación. Ejemplo, muy difícil 10 y bajó a un 8 o a un 7 o a un 6. Esto para romper un poquito el hielo en lo que pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo lo sintieron? A ver, 9 y bajó a 2, ok, 3 a 1. Probablemente Dani ya a lo mejor lo había estudiado recientemente o lo había visto. Después de un 8. Al final lo importante es que se modifique de algo muy complejo o moderadamente complejo, disminuya la complejidad en el análisis. Bien. Entonces, así les voy a ir preguntando en cada uno de los siguientes escenarios, ¿ok? A ver, veamos este caso clínico. Este es un paciente de 62 años de edad que tiene fatiga, cefaleas, episodios de náusea desde hace 3 días. Refiere tomar sertralina desde hace 2 meses, tramadol con paracetamol por dolor lumbar crónico, además de enalapril y metformina. A la exploración física, el paciente parece bien hidratado, el cardiopulmonar está sin compromisos, un llenado capilar en 2 segundos o menos y no tiene edema en las extremidades. Tiene una TA de 110/70, una cardíaca en 78, sodio en 124 con potasio en 4,2 y un cloro en 96. BUN en 10, glucosa en 90, calcio en 9, un examen general de orina con una densidad urinaria de 1,020 y pH en 6, y tiene una osmolaridad urinaria en 540 con un sodio urinario en 46 mil equivalentes. Muy bien, te preguntan, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de la patología de este paciente? Aumento en la secreción de aldosterona, aumento en la sensibilidad de los túbulos a la aldosterona, reducción de la excreción de agua libre en los túbulos colectores o hipersecreción de ADH sin respuesta a la osmolaridad. ¿Ok? Entonces, por aquí veamos cuál es la mejor respuesta posible en esta pregunta número 4. Esta que estamos viendo en este momento es una pregunta de nefrología y vamos cambiando de especialidad. Reuma primero, después nos tocó una de nefro y vamos a ir dando un poquito más rápido la sesión de estos casos. Ok,
Muy bien, 5 segundos más. Muy bien, finalizamos votación y pasamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuál sería el tratamiento inicial recomendado para este paciente? Darle furo, solución salina al 3, solución salina con dextrosa al 5%, que comúnmente se refiere como solución mixta, o dejar de tener sertralina y restringir los líquidos. Listo, pueden contestar. Este tipo de casos son los que yo disfruto mucho compartir con ustedes porque tienen mucho que ver con análisis, como el caso previo del paciente con STIL, que tenía factor reumatoide negativo y antinucleares negativos, típico, y además un cuadro de 3 semanas de evolución. Aquí, por ejemplo, vemos un caso, un paciente con fármacos de uso común que tiene hiponatremia. Finalizamos y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el manejo contraindicado en este paciente? Tolvaptan, desmo, restricción o tabletas de sal. ¿Cuál sería el tratamiento contraindicado? Pueden contestar. 10 segundos más. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Vamos a analizar estos casos. Muy bien. A ver, vean, ¿qué diagnóstico tiene? A la cuenta de... Ustedes váyanme compartiendo qué diagnóstico creen que tiene este paciente. A ver. SIAT. Es correcto, estimada Daniela. El paciente tiene SIAT. ¿Cuál creen que sea la causa del SIAT? Y me voy a ir un poquito más para que lo vean con calma. Vean, ¿qué diagnóstico tenemos? SIAT, es correcto. Y la sertralina es es el medicamento que ustedes tenían que encontrar como el agente causal. Vean cómo en realidad es un paciente de 62 años que toma Sertra, enalapril y metformina, además de tramadol y paracetamol. Aquí al menos hay dos fármacos que estimulan la secreción o la elevación de hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven el tiempo de evolución, se dan cuenta que el paciente tiene un cuadro que desde hace 2 meses toma este fármaco, sertralina, y lleva un par de días sintiéndose mal. Ahora, yo les pregunto, cuando vean un paciente con hiponatremia, que sería el motivo por el cual están evaluando este paciente, con la cefalea y los episodios de náusea, que uno de los datos importantes es saber si tiene síntomas neurológicos. Eso es bien relevante. Otro dato clave, tratando de simplificar el cómo contestar preguntas de hiponatremia en el ENAM, es analizar, vean si les están dando datos de hipervolemia, normovolemia o hipovolemia. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque la realidad es que pueden encontrar pistas en el hallazgo o en la exploración física. Primero, vean que no tiene edema, ¿va? Tiene un buen llenado capilar. Esto es relevante porque va en contra de que el paciente esté hipotenso, hipovolémico o que tenga sobrecarga hídrica. Efectivamente, alguien podría decirme, doctor, la evaluación del estado de volumen en un paciente es complicada con la clínica, pero estamos preparándonos para el examen nacional. Entonces tenemos que ir, digamos que a lo más didáctico, a lo más frecuente, sin entrar en cuestiones tan complejas. Ahora, ¿qué les
aparece la osmolaridad urinaria, 540. Por qué es importante ver la osmolaridad urinaria? Porque la osmolaridad urinaria es un subrogado de la actividad hormona antidiurética. Lo repito, la osmolaridad urinaria es un subrogado de la actividad o elevación, actividad de vasopresina o hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo osmolaridad urinaria muy alta, osmolaridad urinaria alta es igual a ADH muy alta. Osmolaridad urinaria baja, entonces ADH muy baja. ¿Ok? En pocas palabras, tengo una osmolaridad urinaria muy alta, significa que tengo mucha actividad hormona antidiurética. Una osmolaridad urinaria muy bajita, no tengo actividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué se caracteriza el SIAT? El SIAT es un cuadro de hiponatremia hipotónica, es decir, con hipoosmolaridad en suero, repito, hipoosmolaridad en suero, con actividad de hormona antidiurética en un paciente eubolémico. Esa es la conclusión. ¿Cuándo voy a pensar SIAT? El SIAT lo voy a pensar cuando tenga un paciente con hiponatremia. ¿Cuánto significa esto? Un sodio sérico por debajo de 135 mil equivalentes. Hipotónica, es decir, una osmolaridad en suero menor a 280. Y sabemos que es una hiponatremia con actividad de ADH. Significa esto que la osmolaridad en orina es más alta que la sérica. Y por último, en un paciente clínicamente eubolémico. ¿Ok? Esos son los tres datos más sencillos a recordar de SIAT. Y las causas más comunes de SIAT son los fármacos y las neoplasias. Si les preguntan qué neoplasia tienen que asociar en SIAT en el ENAM, la respuesta es cáncer de pulmón, cáncer microcítico pulmonar. No es el único, por supuesto que no, pero es uno de los más importantes a recordar. Y de los fármacos, recuerden por favor los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los fármacos como el tramadol, ¿ok? Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, el tramadol, y hay algunos otros más menos comunes actualmente, como la ciclofosfamida. ¿Quedó claro? Entonces, estos puntos son relevantes para que ustedes no pierdan de vista cuando pensar en un SIAT. Lo voy a pensar en un paciente que tiene hiponatremia hipotónica, que tiene una osmolaridad urinaria muy alta en orina, con clínica de eubolemia, es decir, no tiene edema, no tiene hipotensión, no tiene llenado capilar retardado, no tiene ascitis, derrame pleural, reflujo abdomino-yugular, ingurgitación yugular, nada que te sugiera hipervolemia ni nada que te sugiera hipovolemia. Aquí podríamos entrar a cómo estaría el sodio urinario, pues definitivamente ante un paciente euvolémico, pues lo que tú esperarías es que el sodio urinario sea mayor a 30 o que tengas un FENA por arriba del 1%. ¿Por qué? Porque esto significa que el riñón no está reabsorbiendo sodio. ¿Y cuándo reabsorbe sodio el riñón? Cuando está hipovolémico. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? En algunos de las discusiones de simulador nos han tocado otros casos de hiponatremia, pero este es un caso clásico de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Ok? Y por lo tanto, la respuesta más apropiada sería la hipersecreción de ADH sin respuesta a la osmolaridad. ¿Qué significa esto? Recuerden que la ADH se eleva cuando hay mucha osmolaridad. Cuando tengo osmolaridad urinaria, aumento la ADH. Eso es lo fisiológico. Pero aquí tengo una secreción inapropiada. Por lo tanto, es discordante. Aunque tenga osmolaridad baja, el paciente va a tener una ADH elevada. Por eso la respuesta es hipersecreción de ADH independiente de la osmolaridad o sin respuesta a la osmolaridad. Veamos cómo contestaron. El 63% dijo que era la opción D, que es la respuesta correcta. ¿Ok? Por favor, díganme si quedó claro este escenario. Si tienen alguna duda, lo aclaramos.
SIAD, la sertralina, sí, todo claro, bien. Si hay alguna duda, por favor, este es el momento, no pasa nada. Recuerden que esta es una sesión muy de ir aclarando estos puntos y que ustedes comprendan el problema para que a la hora de enfrentarse en el ENARM ante un escenario así, no tengan mayor problema para responderlo. Ahora la siguiente, nos dice, ¿qué tratamiento le darías a este paciente? El tratamiento inicial, recuerden que la furosemida sería una opción de tratamiento para un paciente que tenga una hiponatremia hipervolémica, ¿ok? Es el paciente que decíamos que tiene edema, que tiene ascitis, derrame pleural. Entonces, este sería para una hiponatremia hipervolémica. En el caso de la solución salina al 3%, la utilizamos en pacientes que tienen hiponatremia aguda sintomática. Todas estas en el contexto de hipotonicidad, es decir, osmolaridad urinaria por debajo de, osmolaridad sérica por debajo de 280. Entonces, sintomática. ¿Cuándo daríamos una infusión de solución con dextrosa al 5%? Bueno, esto no es la mixta. Yo hace rato les dije que era mixta, creí que era solución más dextrosa, pero esta es una solución glucosada. Esto lo podríamos usar en sobrecorrección de sodio para reinducir hiponatremia. Entonces, realmente, si yo le pongo solución glucosada a un paciente con hiponatremia, no solo no va a mejorar, va a empeorar. Entonces, nunca pongan solución glucosada a un paciente con hiponatremia, salvo que quieran volver a reinducir hiponatremia porque sobrecorrigió por arriba de los valores deseables. ¿Qué pasa si yo corrijo un paciente con hiponatremia crónica de manera muy rápida? ¿Cuál es el riesgo? Recuérdemelo, por favor. Mielinolisis pontina, síndrome de desmielinización osmótica, y esto ocurre cuando un paciente con hiponatremia crónica le corriges en las primeras 24 horas más de cuántos mil equivalentes. Comúnmente más de 10, 12 mil equivalentes. Ahí podríamos echarnos todo un pleito de si más de 8, pero por favor me gustaría que se queden con el punto de corte de 10.000 equivalentes. Si yo tengo un paciente que crónicamente tiene un sodio en 124 y en menos de 24 horas lo llevo a más de 134 y lo corrijo más de 10.000 equivalentes, es el paciente que puede hacer desmilinización osmótica. Entonces, ¿qué pasa si yo veo que va subiendo muy rápido? Puedo utilizar solución glucosada para volver a bajar los niveles de sodio y así evitar que le den mielinolisis pontina. Entonces, si viniera algún caso donde dijeras, ¿cómo revertirías la sobrecorrección? El tratamiento sería con solución al 5% de glucosada. Si el paciente viene con hiponatremia y viene vomitando, viene con convulsiones, estuporoso, y catalogas a este paciente como una hiponatremia aguda sintomática, el tratamiento es con solución al 3% de manera inmediata porque ese paciente tiene edema cerebral. Cuando el paciente tiene hiponatremia, lo que ocurre en el momento agudo es que el edema, el cerebro se hincha, se edematiza y aumenta la presión intracraneal porque el cráneo es una cavidad cerrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner bolos de solución salina al 3% para bajar rápidamente los niveles de edema cerebral y que el paciente mejore en los síntomas. Si el paciente tiene hiponatremia con derrame pleural, ascitis, em, datos de congestión pulmonar o de hiponatremia hipervolémica, como el caso de falla cardíaca, cirrosis, nefrótico, el tratamiento es con furosemida. Y cuando tengas un paciente como el que estamos viendo en este momento con SIAD, es quítenle el agente, el factor causal, el tramadol, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, quítenle el dolor, quítenle la náusea, quítenle todos los estímulos no osmóticos para elevación de ADH y restrínjale el agua. ¿Va? Entonces vean cómo aquí, aunque vimos un solo caso clínico de hiponatremia, estamos repasando cómo hago los diagnósticos y qué tratamiento elegiría de acuerdo al tipo de hiponatremia que tenga el paciente. ¿Va? Entonces, efectivamente, el 63% dio con la respuesta correcta en este caso. Y era detener la sertralina y darle restricción hídrica. Y aquí viene todo lo que mencionaba, que por ejemplo al 5% agravaría la hiponatremia. ¿Ok? ¿Y qué fármaco estaría contraindicado? Entonces veamos cómo contestaron en esta pregunta número 6 y vean cómo en realidad em, el 33% estuvo empatado entre el tolvaptan y restricción hídrica. La realidad es que el tolvaptan es un acuarético, es un antagonista de ADH. Este fármaco es un antagonista de ADH.
Entonces, si tengo un paciente con mucha ADH, ¿creen que el antagonismo de ADH me va a ayudar? Por supuesto que sí, porque estoy bloqueando el exceso de hormona antidiurética. Entonces, esta sería indicada. Ahora, la restricción hídrica también es parte del tratamiento de SIAD y las tabletas de sodio también. Pero pregunta, ¿la desmopresina, en pocas palabras, es ADH? ¿Le darías más ADH a un paciente que tiene exceso de hormona antidiurética? ¿Qué opinan? Porque probablemente no captaron ahí el truco y entonces por eso solamente el 17% contestó correctamente. La verdad es que las dos preguntas más comúnmente elegidas eran tolvaptan y restricción hídrica, y las dos son tratamientos para SIAD. Lo que no es tratamiento para SIAD es darle más hormona antidiurética o el equivalente de ADH a un paciente que per se tiene hormona antidiurética. ¿Quedó claro? Entonces, solo el 17% contestó desmopresina, que sería lo que no vale la pena, porque la desmo es un análogo de ADH y aumentaría la retención de agua y esto empeoraría la hiponatremia en un paciente con SIAD. ¿Qué tal? Ahora otra vez les vuelvo a preguntar para saber si se mantienen despiertos. Complejidad de este caso, pre y post diálogo, discusión del caso clínico. Eso, bien. Ok, de verdad que traté de restringirme porque es un tema que me encanta, entonces me extiendo muchísimo, pero nada más el solo ver que ustedes van cambiando su punto y es comparación entre ustedes. De cuánto empezó el análisis, dices, híjole, no sé por dónde viene el problema. Y ya dices, ok, 8,5 y bajó a 5, va, fuego, se movió. Muy bien, Regina. Excelente. Esto es un problema que van a ver siempre que llegan los médicos al curso de electrolitos que damos en el instituto. Les pregunto, a ver, ¿para qué especialidad vas? Y aquí voy a tratar de hacer un comercial para todos. Díganme, aquí pónganme para qué especialidad van. Vamos a hacer un ejercicio, voy a tratar de tardar 2 minutos en no más de esto para que vean la importancia de por qué tienen que entender este tema. Cirugía, Alejandro, va. Los pacientes posquirúrgicos tienen elevación de hormona antidiurética y pueden hacer hiponatremia en el posquirúrgico. Entonces, si tú le administras a ese paciente solución glucosada, como vivimos aquí, y el paciente tiene náusea, dolor y vómito y tiene elevación de ADH, es un estado perfecto para retener agua y además le estás poniendo agua. Entonces, hacen hiponatremia. Perfecto. Ahora, ya vimos ahí Alejandro y Brenda van para cirugía. Traumatología, bueno, finalmente también el estado postquirúrgico para Regina. Psiquiatría, Shadeni, pues este mismo caso es de psiquiatría. Un paciente que tú le das Sertra, es citalopram, y entonces resulta que empieza con mareo, inestabilidad para la marcha, y entonces dices, le tengo que medir un sodio porque no vaya a tener hiponatremia asociada al inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. Oftalmo, bueno, dices, oye, pero es que oftalmo no es muy probable que vaya a tener esto. Bueno, pues se utilizan diuréticos en glaucoma agudo, entonces pueden depletarse de volumen y los pacientes hacer una hiponatremia hipovolémica, como la acetazolamida en el estado agudo, también cátiva para oftalmo. Este es un ejemplo. Pediatría, bueno, pediatría, todas las causas que tengamos, hemos dicho, SIAD, hipovolémicas, falla cardíaca. Ok, perfecto. Otorrino, a ver cómo convenzo a ver el tema de otorrino. El posquirúrgico, tanto igual, aunque no son generalmente, bueno, las cirugías de cabeza y cuello, pues pueden ser asociadas con elevación de hormona antidiurética y el posquirúrgico hacer hiponatremia. Anestesio, bueno, todos los días el paciente y familiar también, porque la cantidad de pacientes que ven en familiar que pueden ser desde un adulto mayor hasta un niño o un adulto, uso de diuréticos en población hipertensa, por ejemplo. ¿Qué diuréticos son los que tienen que recordar asociados con hiponatremia? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles de los diuréticos? Ya vimos que la furo se utiliza para hiponatremia hipervolémica, pero ¿cuál tipo de diuréticos es el más comúnmente involucrado a hiponatremia? ¿Nadie se anima? Las tiazidas, es correcto. Efectivamente, las tiazidas son la causa más común de hiponatremia asociada a diuréticos. ¿Hecho? Muy bien, vamos a pasar a otro caso clínico. A ver, este caso clínico, muy bien.
Es un niño de 9 años, previamente sano, acude a urgencias por presentar hinchazón en la cara, orina de color oscuro y malestar general desde hace 3 días. Hace 2 semanas tuvo un cuadro de dolor de garganta tratado con analgésicos. Tiene una TAA de 140/90. Al examen cardiovascular es normal y tiene un examen de orina con hematuria, proteinuria y cilindros hemáticos. Entonces tiene 1,5 de creatinina, complemento C3 disminuido, antiestreptolicinas elevados y creatinina urinaria en uno. Esta es creatinina en orina. La ecografía dice que no está obstruido. ¿Qué onda? ¿Cuál de las siguientes opciones describen la patología de este paciente? ¿Es una infección por estreptococo beta hemolítico? ¿Es una infección dérmica por estafilococo? ¿Es una infección por un virus de RNA? ¿O es una patología que tiene anticuerpos anti-SMID positivos? Entonces, voy a dar, voy a lanzar la pregunta, a ver qué opinan. Voy a tratar de un poquito más rápido, nada más para ver un poco más de casos clínicos, porque si no, ya aquí, bueno, vamos viendo qué tan rápido creen que voy. Tenía la impresión que habíamos empezado a las 6, pero en realidad es 6:30. Entonces, dos casos clínicos en un caso por 20 minutos de discusión, creo que es bastante decente. Sobre todo cuando analizamos todas las opciones de respuesta. Ok, finalizamos esta primera pregunta y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la explicación más probable para la disminución del complemento? La falla hepática, el daño tubular que reduce la producción de C3, depósitos de inmunocomplejos y glomerulares y aumento en la producción de anticuerpos anti-C3. Listo, pueden contestar. Finalizamos votación y pasamos a la última pregunta. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para este paciente? ¿Antibióticos, diuréticos, corticosteroides o inmunosupresores? ¿Cuál es la mejor respuesta posible en este caso? Ok, 5 segundos. Ok, finalizamos votación. Bueno, primero quiero recalcar un dato muy importante. Cuando tengan una sospecha de una enfermedad renal glomerular, recuerden caracterizar el síndrome. Nada más díganme qué síndrome tiene este paciente. Es un niño de 9 años. De acuerdo. Nefrítico. Y la razón para que todos digan que es un nefrítico, lo cual es perfectamente correcto, es porque es un paciente con elevación de creatinina. Recuerden que la diferencia entre un síndrome hematuria proteinuria y un síndrome nefrítico es el deterioro de la función renal. Entonces, ahora, ¿qué otro dato me hace pensar que tiene un nefrítico? Otro, está hipertenso. Es un paciente hipertenso. Además, tiene proteinuria. Además, tiene cilindros hemáticos, lo cual habla que la hematuria es de carácter glomerular. Y cuando tenemos un síndrome nefrítico, esto también ya nada más me voy a que ustedes me lo digan como recordatorio, qué herramientas o qué hallazgos, qué datos son los que nos van a ayudar a dicotomizar las causas. Inclusive por ahí creo que hace 2 semanas en el simulador ponía un diagrama de esto. El complemento es uno de ellos. Lo voy a poner aquí con un recuadro. ¿Y qué otro dato es importante a la hora de hacer los diagnósticos diferenciales del síndrome nefrítico? La presencia o ausencia de alteraciones sistémicas. Entonces, ustedes ayúdenme a contestar en este caso clínico. Pregunta, ¿les parece que este paciente tenga una enfermedad sistémica o una enfermedad limitada al riñón? Contéstenme. ¿Les parece que este paciente tenga úlceras orales, caída de cabello, artritis,
que tenga hemorragia pulmonar, hemoptisis, trombocitopenia, leucopenia, ¿qué otra cosa? Lívido reticularis, manifestaciones cutáneas. Pues no, como bien dicen, nada más tiene manifestaciones limitadas al riñón. Entonces tenemos un síndrome nefrítico que solo está dando, pues como válgase la redundancia, daño asociado a solo al problema renal típico, el nefrítico, pero sin manifestaciones sistémicas. Ahora, aquí hay dos enfermedades que siempre son tema de duda en el examen nacional. Estoy ante el escenario de una nefropatía por IgA, donde comúnmente se asocia a infecciones, o tengo una glomerulonefritis infecciosa que también se asocia a infecciones. ¿Cómo distingo esto entre una nefropatía por IgA en el ENAM? Exactamente. ¿Cómo está la nefropatía por IgA? El complemento es normal. Y en la glomerulonefritis infecciosa, C3 está bajo. Ahora, noten cómo en general las infecciones por IgA son al mismo tiempo que la hematuria. Y las infecciones que ocurren em, en la glomerulonefritis infecciosa, las infecciones son comúnmente antes de la hematuria. Es decir, el paciente primero tiene la infección y después tiene la hematuria un par de semanas después. Entonces, la hematuria es posterior a la infección. Entonces, para que esto no se confunda, le voy a poner aquí que la hematuria ocurre semanas después de la infección. Pero sí, a veces puede ser que en el ENAR te pongan la infección al mismo tiempo o un par de días después, la hematuria. Pero lo que no explicaría sería el complemento. Complemento bajo es una infecciosa. Complemento normal es una nefropatía por IgA. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar las preguntas que ustedes contestaron y vámonos para atrás. Te dice, ¿cuál creen que sea la causa o lo que mejor describiría la patología de este paciente? ¿Para qué, en qué escenario tienes anticuerpos anti-Smith sumamente altos o son positivos? ¿En qué enfermedad? En lupus. Esta sería una enfermedad, esto sería lupus, ¿ok? Ahora, ¿qué cuadro tiene este paciente? ¿Dónde fue la infección? Fue una infección de garganta. Entonces, ¿dónde pensarían más una infección de tipo estafilococo? ¿En garganta o en piel? En piel. ¿Dónde pensarían más infecciones por estreptococo? Pues infecciones más en la región faríngea. ¿Ok? Entonces, veamos cómo contestaron para ver qué opinaron aquí. Y dicen, bueno, la pregunta número 7, el 92% dijo estreptococo beta hemolítico. Entonces, la verdad es que aquí, déjenme borrar las anotaciones y esperar nada más la respuesta. Listo, ahí está. Entonces, las infecciones por estreptococo son las que comúnmente se asocian, por eso antes le llamábamos postestreptocócica. Y noten cómo dice, tras una faringitis. De hecho, si ustedes regresan al caso, vean cómo en realidad la descripción es, hace 2 semanas tuvo dolor de garganta con fiebre. Entonces, primero tuvo la infección y un par de semanas después, el paciente comenzó con orina de color oscuro, es decir, hematuria. Esa es la descripción clásica de un paciente que tiene una glomerulonefritis infecciosa en el ENAR. Ahora, vámonos a la siguiente. Te dicen cuál es la explicación de por qué el complemento C3 está disminuido. ¿Cuál es la mejor respuesta posible en esta pregunta número 8? Entonces déjeme dejar de compartir, mando la respuesta de la 8 y la mayoría dice que el problema son los depósitos de inmunocomplejos glomerulares. El 50% dice que es este punto. ¿Ok? Y es la respuesta más apropiada. ¿Por qué? Porque al final del día, este paciente va a tener una inmunofluorescencia positiva. De hecho, la inmunofluorescencia, si ustedes dicen inmunofluorescencia de un paciente con glomerulonefritis infecciosa, te van a describir en patrón en guirnalda o en cielo estrellado. Y vean estas imágenes así, así, patrón en guirnalda. Y esto es una
compatible con una infecciosa. ¿Por qué? Porque tienen depósitos de inmunocomplejos a nivel glomerular. ¿Ok? Entonces vean estos patrones. Son básicamente o en cielo estrellado, así también se describe. ¿Ok? Entonces, estos son muy importantes que tengan en mente que este es un patrón que ustedes verían en una glomerulonefritis infecciosa, en guirnalda o en cielo estrellado. Por último, y aquí viene una de las preguntas que quiero que no caigan en trampas. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí yo veí que sí cayeron muchos y vean cómo el 60% dice no, fuego, corticosteroides. A las glomerulonefritis infecciosas no les damos inmunosupresión, no les damos ni inmunosupresores ni corticosteroides. La mayoría dijo no, Predni, metilpredni, es incorrecto. El tratamiento, en pocas palabras, es tratamiento de soporte. Y cuando me refiero a un tratamiento de soporte, llámele, contrólale la hipertensión arterial, contrólale el edema si es que existe. Entonces, pues, ¿cómo voy a controlar el edema y la hipertensión? Con diuréticos. Los antibióticos ya no tienen sentido porque la infección es pasado, hace 2 semanas. Y los corticosteroides y los inmunosupresores tampoco son materia del tratamiento de glomerulonefritis infecciosa. Entonces, comparto eso porque si ustedes ven, el 60% dijo esteroides y solamente el 20% identificó que el tratamiento de una glomerulonefritis infecciosa es soporte. Y esto es de lo más lindo, valioso que tenemos en este tipo de discusiones, de análisis de casos clínicos. Ustedes, yo estoy seguro que han leído el tema, lo han estudiado, han visto que el tratamiento es soporte, pero cuando tienen que elegir, no tienen claro todo este enfoque, todo esto, este análisis que tienen que tomar y decir, no, pues soporte, ¿ok? Perfecto. ¿Dudas, preguntas en relación a este tema? Si no hay dudas, igual antes y después, ¿qué opinan? ¿Les ayudó? Al final vamos a hacer nuestro tradicional repaso de todo con lo que se están quedando en la discusión de estos casos clínicos, pero me interesa tener aquí como estos momentos de retro rápida que me digan su apreciación, el antes y el después, cuando se enfrentaron al caso solitos, solitas, y después cómo mejoró. Y me da gusto ver ya cada vez niveles ya no tan de 8 o 10 de complejidad, sino cada vez vamos afianzando estas dudas. Cuando estén contestando en el ENAM, van a decir, este caso lo vimos. Esta discusión, este tema, este punto, esto lo recalcó el profesor, porque precisamente ese es el ejercicio que estamos haciendo cada lunes, martes y jueves. Ok, muy bien, gracias por compartir. Vamos a pasar a otro caso clínico. Ok, hay uno de electro, uno de cardiología. A ver. Femenino de 68 años de edad. Antecedente de fiebre reumática. Ya te están dando un dato que desde aquí nosotros empezaríamos a delimitar como quién es mi paciente. Paciente de 68 años con antecedente de fiebre reumática. Ahora, ¿por qué acude? Por disnea y palpitaciones. Además, tiene hipertensión arterial. Este es otro dato importante cuando analizamos nuestro tradicional metodología de las 3P. Y después pasamos a cuál es el motivo por el cual acude. Palpitaciones y disnea. Ahora, datos importantes en la exploración física. Pulsos radiales irregulares. 160 de cardíaca. Soplo diastólico compatible con esto del antecedente de la fiebre reumática, con un chasquido de apertura en el ápex y tiene este electro. ¿Ok? Entonces, es un paciente con antecedente de fiebre reumática e hipertensión arterial que acude por disnea y palpitaciones, trae 160 de cardíaca y un ritmo irregular. Voy a mostrar el electro. Ah, qué bonito se ve. Vean el electro. Muy bien. Espero que doy unos segundos más para que lo terminen de analizar. Y pasamos a la pregunta. ¿Cuál es la causa más probable de la patología del paciente? La hipertrofia del ventrículo izquierdo, que tenga una vía accesoria, un ritmo desencadenado en el nodo auriculoventricular o la dilatación de la aurícula izquierda. Vamos a ver. Es una pregunta bastante bonita, bueno, bastante importante para este mecanismo de palpitaciones. Pueden contestar.
Muy bien, finalizamos la votación. Hoy andan, no se están animando tanto a contestar porque andan alrededor del 60%, 70% de respuestas en ese tiempo. Pero tengo que respetar ese tiempo porque es parte del entrenamiento a la hora de contestar. ¿Qué estudio es prioritario para evaluar el riesgo tromboembólico? ¿Eco, rezo, Holter o angiografía coronaria? Pueden contestar. Pero, híjole. No, 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 no. Perdón, yo me animé explicando y tenía el micrófono apagado. Perdóneme. Ahí va, vuelvo a comentar. Me, 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 me perdí. Ahí va. No, no, no. Ojo, la respuesta correcta es dilatación de la aurícula izquierda que contestó el 44% del grupo. El otro 38% se quedó con la opción B. Pero aquí les estaba contando una historia de que una de las preguntas que nos hace el cardiólogo cuando le presentamos a un paciente con fibrilación auricular para decidir o no la terapia anticoagulante o ver si el paciente tiene, para ver si el paciente tiene una condición permanente versus transitoria, la realidad es que nos pregunta, ¿cómo está el tamaño de la aurícula izquierda? ¿Ok? Entonces, la aurícula izquierda, el tamaño es un factor que nos predice o nos dice si este paciente tiene un contexto bastante, digamos que una condición permanente versus una condición transitoria. Entonces, cuando yo tengo una dilatación de la aurícula izquierda, yo sé que esa FA muy probablemente no va a ser paroxística. Es una FA que se va a mantener permanentemente. ¿Ok? Y es un factor para saber qué tratamiento le voy a dar. Ahora, el 38%, que fue la segunda respuesta más común, dijo una vía accesoria. Esto de las vías accesorias, la realidad es que se tratan de síndromes muy específicos. ¿Alguien recuerda exactamente cuáles? Los síndromes que se llaman preexcitación. Exactamente, Regina. Los síndromes de preexcitación. Y aquí entran dos, el síndrome de Long-Gannon-Levin o síndrome de Levin y el síndrome de Wall-Parkinson-White. ¿Ok? En el Wall Parkinson White es cuando tenemos un haz anómalo llamado haz de Kent, que básicamente salta al nodo auriculoventricular. Entonces son vías o tienen una vía que llega mucho más rápido a estimular el nódulo auriculoventricular. Entonces, aquí la realidad es que la respuesta correcta era la dilatación de la aurícula y vean en general que los pacientes que tienen estenosis reumática, estenosis mitral reumática, pues lo que ocurre es que dilatan la aurícula izquierda porque aumenta la presión de la misma y esto finalmente es un estímulo para predisponer a fibrilación auricular. Ahora, vean cómo cuando hablábamos de este caso, el paciente tenía ritmo irregular, pulso radial irregular, con una cardíaca en 160 y con un electro que básicamente tiene un ritmo irregularmente irregular.
Ok, vean aquí el tiempo, vean el espacio, ¿no? Entonces, si ustedes analizan aquí el tiempo que tienen en este paciente, vean aquí el espacio comparado con este otro, es mucho más largo. Y hay ausencia de onda P. Hay ausencia de onda P. Entonces, aquí la dilatación de la aurícula izquierda es uno de los factores más importantes a tener en mente a la hora de elegir un tratamiento, a elegir las opciones. Exacto, María. Ahora, ¿qué estudio sería prioritario para evaluar el riesgo tromboembólico? Y veamos qué contestaron. 57% un ecocardiograma transesofágico. Ok, perfecto. Miren, la realidad es que un holter lo pedimos cuando tienes un electro normal, por ejemplo. Cuando quieres detectar la arritmia y no lo has documentado, porque puede ser que la arritmia sea transitoria, sea paroxística. El paciente tiene cuadro de palpitaciones, un par de horas, un par de minutos y después vuelve a entrar a sinusal. Y entonces, si haces un monitoreo electrocardiográfico de 24, 48 o hasta 72 horas, entonces hasta 72 horas, pues puedes cachar la arritmia. Entonces, por ese motivo, el Holter sería útil cuando no estableces el diagnóstico. Pero aquí tienes clínica y un electro que confirma fibrilación auricular. Ahora, la resonancia magnética sería para ver alteraciones estructurales y comúnmente lo usamos cuando el paciente tiene una miocarditis, por ejemplo, y la angiografía coronaria te sirve para cuando tu sospecha es isquemia coronaria. Quieres ver si tienes placas en las arterias coronarias y entonces, pues aquí no va asociado con un trastorno del ritmo, va más pensando en un problema de isquemia coronaria. ¿Ok? Entonces, si analizamos la respuesta correcta en el 60% y el otro 40% dijo o sugirió el hecho de hacer una angiografía coronaria, pero como les mencionaba, mi sospecha no es isquemia, mi sospecha propiamente es una FA que estamos viendo desde el electrocardiograma y que requiere tratamiento. Entonces, no olviden FA en el contexto de un paciente con antecedente de fiebre reumática y el ecocardiograma es útil para ver si el paciente tiene trombos en la aurícula izquierda, ¿ok? Ya que esta estasis, pues favorece la formación de trombos a este nivel. ¿Qué tal? ¿Les pareció muy sencillo este caso clínico? Anduvo con respuestas que dijimos entre un 60, esta fue el ecocardiograma transesofágico, tuvo un 57% y un 44% de respuestas correctas en la pregunta previa donde veía dilatación de la aurícula izquierda como un factor importante a tener en mente asociado con fibrilación auricular. A ver, rápido, 30 segundos de pre y post complejidad. Ándale, muy bien, 3-1, 3-1, bien, no fue muy difícil. 7-3, 2-1. Y aquí recuerden que puede variar porque ustedes también conocen sus fortalezas y sus debilidades. Es imposible ser súper bueno en todas las áreas. Entonces puede ser que aquí a lo mejor cardio se me complica o cardio se me facilita y entonces por eso la apreciación de complejidad puede ser diferente en cada una o cada uno de ustedes. Lo importante otra vez es hacia dónde van, qué tanto se mueven. Entonces, por ejemplo, si han estudiado mucho cardio, pues probablemente este caso fue sumamente sencillo. Ok, vamos a ver este otro escenario. Femenino de 27 años acude por disnea, acude somnolienta. Es decir, sus síntomas comenzaron mientras nadaba hace 3 días y han empeorado gradualmente. Niega dolor torácico, tos o fiebre, informa que ha tenido episodios similares pero que se resolvieron con el reposo, ha presentado disfagia y en ocasiones dificultad para hablar. Tiene una frecuencia respiratoria en 34, los signos son normales, satura 92% pero disminuye en 90% al hablar. Los ruidos cardíacos y los ruidos respiratorios son normales a la auscultación y tiene tosis bilateral que aumenta después del parpadeo repetitivo. Ok, entonces primero, antes que alguien escriba algo en el chat,
imaginen, primero quiero que hagan el diagnóstico de la enfermedad de base. Y ahora nos preguntan específicamente algo que no es relacionado, no es en relación al, no es un diagnóstico directo, pero sí una consecuencia. ¿Cuál de los siguientes resultados de gasometría esperaría ver en esta mujer? Y te dan valores de PaO2 y valores de PCO2, dióxido de carbono y oxigenación. Entonces vamos a lanzar la pregunta. Dices, ¿cómo esperaría la gasometría si es que le hicieran la gasometría que yo estoy seguro que hicieron hasta el cansancio durante el internado de pregrado? Muy bien, nada más 50% contestó. Probablemente requieran un poquito más de tiempo. Estoy terminando dándolo 40 segundos y finalizamos. Ok, no se animaron a contestar, pero recuerden que aquí es donde podemos equivocarnos con total confianza. Nadie sabe que me salió mal. Te preguntan, ¿el ajuste de cuál de las siguientes configuraciones del ventilador afectará solo su oxigenación? Esta es una pregunta mucho más compleja que tiene que ver con ventilación mecánica como una opción de tratamiento de insuficiencia respiratoria. A ver, la frecuencia respiratoria y el PIB, el volumen tidal y la fracción inspirada y el PIB, o el volumen tidal y la frecuencia respiratoria. Y aquí vamos a hacer un breve repaso rápido de algunos parámetros importantes. A ver, déjenme ver. Pregunta 13. Ya, pueden contestar. Bien, 10 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a otra pregunta. Ahora sí, ¿cuál es la fisiopatología de la enfermedad que presenta? Y es una combinación de dos especialidades aquí, las tres preguntas que nos hicieron. Desarrollo de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, disminución de la distensibilidad o compliance pulmonar por fibrosis, aumento en la barrera alveolocapilar o disminución en el drive respiratorio a nivel central. De ahí vienen algunos escenarios de enfermedades que afectan la oxigenación o que afectan finalmente o que pueden condicionar disnea. Muy bien, finalizamos votación. Ok, entonces, listo, son tres preguntas. ¿Qué diagnóstico tiene? Voy a analizarlo con la metodología de las tres Ps. Primero, vean que la mujer es joven, tiene 27 años. No tiene manifestaciones, no tiene enfermedades conocidas aquí, pero tiene un cuadro agudo. Llega a urgencias y el motivo por el cual la están evaluando es por disnea. Entonces, mujer joven con disnea. Ahora, ¿qué más tengo de datos clave? Primero, resulta que la paciente dice que ha tenido episodios similares, pero que han resuelto con el reposo, lo cual me hace pensar que el problema no es aislado, o sea, ha ocurrido en otras ocasiones. También ha tenido disfagia, dificultad para hablar y te dicen que tiene tosis bilateral, que aumenta después del parpadeo repetitivo. ¿Qué enfermedad neurológica tiene mi paciente?
miastenia gravis. Mujer joven con debilidad progresiva. Es una debilidad de predominio vespertino, fatigable. Quisiera que recuerdan esa parte. Tosis, debilidad, fatigable. ¿Qué pasa? Si ustedes ven mis manos ahorita y empiezo a pedirle que el paciente abra y cierre las manos rápidamente, después de un par de estímulos, lo que va a pasar es que van a agotar las reservas de acetilcolina y entonces ya no va a poder. Lo mismo pasa aquí con el parpadeo constante. Cada vez parpadea más y entonces llega un momento en el que se agotan las reservas de acetilcolina. Ahora, tiene miastenia gravis. ¿Qué complicación pudiera desarrollar un paciente con miastenia gravis? A nivel cardiopulmonar. ¿Cuál es lo más temido a nivel cardiopulmonar en miastenia gravis? Una crisis miasteniforme, ¿ok? Crisis miasteniforme. No es tanto localizado solo al diafragma, sino generalizado. Puede afectar el diafragma, los músculos respiratorios, los intercostales, porque al final se agotan las reservas de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasaría? Y aquí viene una clave cuando, si por algún motivo no te dan los datos de la gasometría en este paciente, no te dan el pH para calcular si tiene acidosis o alcalosis, pues primero, ¿qué dato clínico pudiera ser revelador? La frecuencia respiratoria. ¿Ok? La taquipnea, bien observado, doctora Marta. A ver, ¿qué pasaría si yo respiro 8 por minuto? ¿Retendría dióxido de carbono o eliminaría dióxido de carbono? 8 por minuto. Tengo bradipnea. Retendría dióxido de carbono. Y eso, gasométricamente hablando, ¿qué traduciría? Si tengo un paciente con bradipnea, acidosis de qué tipo, metabólica o respiratoria. Entonces, si tengo un paciente con bradipnea, pues lo que va a ocurrir, voy a retener PCO2 y esto es igual a acidosis respiratoria. Ahora, si yo tengo un paciente con taquipnea, voy a eliminar PCO2 y esto se llama alcalosis respiratoria. Ojo, necesitaría ver las gasometrías. ¿Qué significaría esto? Tener un pH menor a 7,35 y PCO2 por arriba de 45 milímetros de mercurio. Vean cómo los trastornos respiratorios siempre van, el PCO2 va en sentido contrario al pH. Y la alcalosis respiratoria, el paciente tendría un pH mayor a 7,45 y PCO2 por debajo de 35 milímetros de mercurio. Listo, aquí puse la antesala. Entonces, con 34 de respiratoria, veamos qué contestaron. Pregunta número 12. Vean cómo en realidad estuvo bien peleado. La respuesta más común que me pusieron aquí fue la opción de PCO2 de 51. Ahora, ¿qué otro elemento me ayudaría a contestar este caso clínico? La saturación. Tiene 92 y cuando habla llega a bajar hasta 90%. Está ahí en el límite. Entonces, digamos que ahí, híjole, va a estar difícil porque todos los valores de PO2 están ahí entre 55 y 61, 67. Pero, ¿cómo esperarían un paciente que está respirando 34 por minuto? ¿Esperarían tener dióxidos de carbono muy altos en 43, 51? ¿Sí o no? Porque aquí podríamos empezar a eliminar por descarte. Bajo. Entonces, probablemente estas opciones, la C y la D, por estos valores en el límite alto de acidosis respiratoria, no serían quizás lo más común, salvo que ya esté en una franca insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica, y eso significa intuben rápidamente a este paciente. Entonces, estoy entre las dos opciones, entre la opción A y B, pero en realidad voy a contestar la que contestaron más comúnmente, que fue 33%, fue la que ganó la opción D. Listo. A ver.
Vamos a ver nada más qué pusieron porque a lo mejor está mal configurado esto. A ver, déjeme borrar esto. Listo. La PCO2 en 51 hablaría ya de un paciente con insuficiencia respiratoria hipercápnica. Sin embargo, con 34 respiratoria, esto sería un mecanismo para decir lo que necesitamos es el pH, como yo les dije, la gasometría. Pero con 34 respiratoria puede ser muy cuestionable. ¿Por qué? Porque el paciente está respirando muy rápido, salvo que sea una respiración tan superficial, pero tan superficial que entonces ya no esté eliminando dióxido de carbono y sea un dato inminente o un criterio inminente de intubación orotraqueal. ¿Ok? Y ahorita les muestro un diagrama de insuficiencias respiratorias que tenemos en las clases. Entonces, la respuesta que nos están diciendo aquí, ojo, lo ideal sería ver la gasometría, pero aquí lo que te están contestando con la opción D sería un paciente que ya tuviera acidosis respiratoria franca. Y aquí viene el dato que yo no había visto. Ya, antes de ver la retro, voy a tratar de analizar por qué está descrita la opción D como la correcta. ¿Qué dato a la exploración física que ahorita regresé a retomar y vean cómo yo también puedo claudicar, pudiera sugerir que este paciente ya tiene retención de dióxido de carbono? Es correcto, la somnolencia. Entonces aquí, pues yo nada más me fui a analizar por la cuestión de la frecuencia respiratoria, pero vean cómo ya está somnolienta y esto puede ser un dato de retención de dióxido de carbono. ¿Va? Entonces, la crisis miasteniforme se asocia con retención de dióxido de carbono, ya cuando tienes esa fase tardía. En fases iniciales, el paciente va a tener una alcalosis respiratoria, pero en fases tardías, una acidosis respiratoria. Entonces, aquí ya estamos viendo la fase en la que ya le está pegando al estado de alerta y el paciente va a requerir soporte ventilatorio mecánico. Entonces, vean aquí cómo te dicen la insuficiencia tipo 2 o hipercápnica se debe a una ventilación inadecuada, ya sea por hipoventilación o aumento del metabolismo. La gasometría va a tener una PCO2 de más de 45, el pH va a estar bajo, como hace rato puse, y lo más frecuente es que exista con hipoxemia concomitante. Pero aquí ya lo estamos atribuyendo porque el paciente tiene alteración del estado de alerta. Y esto lo que se llama es una crisis miasteniforme. Voy a mencionarlo aquí como una de las complicaciones de miastenia gravis. Déjeme ver, por aquí debe haber algún diagnóstico. Esto nada más. Bueno, esto es para fines del diagnóstico de miastenia gravis, pero déjeme ver aquí la clínica. Ahí está, crisis miasteniforme. Vean, la crisis miasténica exacerban los síntomas y hay compromiso respiratorio. ¿Ok? Entonces el paciente va a tener retención de dióxido de carbono, hipoventilación. ¿Y la hipoventilación con qué se asocia? Con elevación de dióxido de carbono. La hiperventilación, el paciente que está respirando muy rápido con disminución de dióxido de carbono. ¿Alguien recuerda el término para describir la elevación de PCO2 y la disminución de PCO2? A ver, en lo que ahorita lo piensan. Entonces, este paciente ya tiene una crisis miasteniforme, es decir, miastenia gravis con insuficiencia respiratoria. Quédense con la idea que es un paciente que tiene crisis miasteniforme. Los precipitantes comúnmente son las infecciones. Entonces, infecciones, medicamentos, son fármacos que pueden desencadenar una crisis miasteniforme. ¿Ya? Entonces, este escenario ya es una acidosis respiratoria asociada a una fase tardía de crisis miasteniforme. Y ahora nos preguntan en realidad en ventilación mecánica. Aquí quiero preguntarles nada más para recordar rápidamente, ¿de qué depende nuestro volumen minuto? ¿Alguien recuerda cómo se define el volumen minuto? ¿Cuánto es el valor normal de volumen minuto? Y eso todo lo tenemos nosotros. ¿Y qué es el volumen tidal? A ver, hipocapnia, hipercapnia. Exacto. Hipocapnia, disminución de PCO2, hipercapnia, elevación de PCO2. Y el término hipercarbia es bicarbonato alto e hipocarbia es bicarbonato disminuido.
Ahora, regresando a la pregunta, ¿de qué depende nuestro volumen minuto y cuál es el valor normal de volumen minuto? Frecuencia respiratoria es una variable y el otro es el volumen tidal. ¿Qué significa volumen tidal? La cantidad de aire que entra y sale en cada respiración. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico la cantidad de aire que entra y sale en cada respiración y lo multiplico por incremento en la frecuencia respiratoria, mi volumen minuto va a aumentar. Si tengo un paciente que tengo menos frecuencia respiratoria y menos entrada y salida de aire en cada minuto, pues voy a tener un volumen minuto más bajito. Entonces, veamos qué contestaron en esta pregunta 13. El 83% contestó PIP. Déjenme nada más regresar aquí, quitar la otra que está proyectada en este momento, detener el uso compartido y les muestro que efectivamente la mayoría contestó de manera correcta, 83%. Y esto, aunque pareciera una pregunta sumamente difícil, vean, en realidad nos dicen FiO2 y PIP nos van a ayudar a la oxigenación. Entonces, noten cómo en realidad esto que dice volumen tidal y frecuencia respiratoria es para calcular el volumen minuto, pero habla de la hipo e hiperventilación. Si altero la frecuencia respiratoria o afecto el volumen tidal, esto me va a dar consecuencias en mi volumen minuto. Si ustedes buscan rápidamente, déjenme ver aquí en la presentación, debe haber una insuficiencia respiratoria rápidamente. En el módulo de urgencias, que por cierto vamos a tener ya a finales de este mes, en las sesiones de martes y jueves, vean, por ejemplo, las etiologías son falla en la oxigenación y falla en la ventilación. ¿Qué enfermedades son las que se asocian con falla en la ventilación? Las neuromusculares en términos generales. Entonces, aquí van a entrar gran parte de las enfermedades neuromusculares, síndrome Guillain-Barré, miastenia gravis, parálisis diafragmáticas, vean aquí. Entonces, estos pacientes tienen dióxido de carbono muy alto, 45 milímetros de mercurio, es decir, tienen acidosis respiratoria o insuficiencia respiratoria tipo 2 asociada a hipoventilación, y el problema es porque no se elimina el dióxido de carbono. Y aquí vamos a analizar qué enfermedades entran aquí: depresión del sistema nervioso central, Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, aun cuando las podemos subdividir entre sí, cómo está la ventilación alveolar, cómo está la ventilación minuto, me gustaría que recuerden en general, pacientes que tengan, en pocas palabras, que tengan insuficiencia respiratoria aguda, voy a dividirlo en dos grandes grupos: aquellas que tienen hipoxemia y aquellas que tienen hipoventilación. Aquí está. Falla en la ventilación y falla en la oxigenación. Acá entran la gran mayoría de las causas, por ejemplo, de neumonías, derrame pleural, neumotórax. Son fallas en la oxigenación, y las fallas en la ventilación entran las enfermedades más de carácter neuromuscular. ¿Ok? Aquí está. Y aquí entran los mecanismos de hipoxemia. Hay 5 mecanismos asociados a hipoxemia: el shunt, la hipoventilación alveolar, la alteración BQ, la baja fracción inspirada de oxígeno y la capacidad de difusión reducida. En pocas palabras, aquí entran las enfermedades fibrósticas pulmonares, asbestosis, silicosis, neumoconiosis. Los que tienen baja fracción inspirada de oxígeno son aquellos alpinistas que hacen mal de montaña. La mayoría de las causas, si te preguntan cuál es el mecanismo fisiopatológico más común asociado a hipoxemia, el más común es la alteración en la relación BQ. Todo aquello que altere la perfusión o la ventilación van a dar hipoxemia. ¿Listo? ¿Quedó claro? Este es un repaso muy rápido de los temas de insuficiencia respiratoria que vamos a ver a detalle a finales de este mes en el módulo de urgencias. Entonces, si regresamos a este caso clínico, la realidad es que para aumentar la oxigenación, aumentando el FiO2, aumentando la presión expiratoria, el PIP, en realidad con eso vamos a aumentar la oxigenación. Y aquí nada más nos preguntaron ya la fisiopatología de la enfermedad. Y aquí viene un poquito lo que les acabo de mostrar acá, en esta imagen. ¿Cuál sería el escenario? Este paciente que vemos aquí, lo voy a poner una notita, sería el paciente con miastenia gravis. Y la miastenia gravis es una enfermedad de la placa neuromuscular.
neuromuscular. La disminución de la compliance fibrosis, pues esto sería una alteración en la difusión y esto finalmente daría hipoxemia. El aumento de la barrera alveolo-capilar, esto ocurre comúnmente en condiciones asociadas con trastornos como neumotórax o alteraciones que afectan el espacio pleural y las enfermedades del sistema nervioso central que afectan el drive respiratorio, intoxicaciones, por ejemplo, como salicilatos, van a alterar el centro respiratorio a nivel central. Muy bien. Entonces, ¿qué mensaje nos quedamos con esto? Es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria en el contexto de miastenia gravis y ustedes van a recordar que la insuficiencia respiratoria en enfermedades neuromusculares comúnmente son por hipoventilación, por alteraciones en la ventilación pulmonar. Y entonces aquí la pregunta era, ¿cuál era la enfermedad? Era miastenia gravis y aquí vienen los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina que se observan en el 80% de los pacientes con miastenia gravis. Ok, ¿cómo van? ¿Vemos un caso, un último caso muy rápido o empezamos con el resumen de todos los casos que hemos visto? Hemos visto casos de neuro, hemos visto casos de reuma, vimos casos de nefrología. A ver, veamos qué opinan para saber qué tan otro. Y parece que el que viene está bastante, no está tan complejo al parecer, está muy cortito. Bueno, y así yo nada más quiero que me digan que sí y vámonos, seguimos. Entonces, femenina de 52 años, tiene diabetes tipo 1 y artritis reumatoide. En tratamiento con insulina y metotrexato, acude por 3 meses de fatiga, aumento de peso y constipación. Tiene piel seca, reflejos disminuidos y una tiroides aumentada de tamaño, sin dolor. Tiene esta TSH con estos valores normales y tiene esta T4 libre con estos valores normales. Te preguntan, ¿cuál es el tratamiento de elección para el hipotiroidismo primario según las guías actuales? ¿Levotiroxina con liotironina, levotiroxina, liotironina o propiltiuracilo? Está muy rápida esta pregunta. Listo, vamos a contestarla. Damos 10 segunditos más. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Ok, te preguntan, ¿cuál es el estudio inicial recomendado para confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo en pacientes con síntomas sugestivos? ¿Qué tratamiento, qué estudio inicial le harían en un paciente que tiene síntomas de hipotiroidismo y quiere confirmar el diagnóstico? Una prueba de supresión de TRH, TSH, T4 libre, ultrasonido tiroideo o anticuerpos antitiroglobulina. Ok, finalizamos votación y viene una pregunta muy teórica también. ¿Cuánto le van a dar de dosis inicial de levotiroxina a un paciente con hipotiroidismo primario sin enfermedad cardiovascular? Muy bien, finalizamos votación con 56% de respuesta correcta aquí. Muy bien, pues este paciente tiene hipotiroidismo primario y veamos cómo fueron contestando y voy dando la retro porque ya es el último caso. Vean, la verdad es que no cayeron en trampas, que esto es algo que vale la pena, aunque sean una pregunta que podríamos decir que es muy sencilla. Todos, por fortuna, contestaron correctamente, aunque solo el 66% participó y era levotiroxina. La realidad es que nunca damos tratamiento combinado ni damos T3 aislada. Lo que damos es T4, que es esta que está aquí, levotiroxina. Este es T3 y este es T4 más T3.
Sí hay algunas presentaciones en el mercado que traen T4 y T3. Una de las marcas comerciales más comunes es Novotiral. Y también hay T3 nada más de manera aislada, que también es poco utilizada recientemente. Y el propiltiroacilo era nada más una trampita que decía que es un manejo para hipertiroidismo, no para hipo. Entonces, aquí no hay mucho, por fortuna nadie cayó en trampas. Y nos dicen en la siguiente, ¿qué estudio inicial le pedirías a un paciente que venga con aumento de peso, constipación, piel seca, bradipsiquia, edema de extremidades inferiores? Y aquí quiero que ustedes me digan qué correlación aquí. Tiene una enfermedad autoinmune como la diabetes tipo 1 y tiene una artritis, y tiene artritis reumatoide. Tiene enfermedad autoinmune. ¿Puede tener enfermedad tiroidea autoinmune? Por supuesto que sí. De hecho, yo sé que no hemos visto el módulo de endocrino, que veremos el siguiente mes, creo. ¿Qué síndrome podría tener un paciente como esta mujer que tiene diabetes tipo 1, que tiene tiroiditis de Hashimoto, es decir, una tiroiditis autoinmune con producción de autoanticuerpos para a nivel tiroideo, y artritis reumatoide? Y también pudo haber tenido vitiligo o insuficiencia suprarrenal. ¿Cómo se llama ese síndrome? Eso, poliglandular autoinmune, efectivamente. Y el poliglandular autoinmune específicamente sería un tipo 2. Hay una clase de 10 minutos que explica perfectamente los síndromes poliglandulares en la plataforma, y la liberaremos cuando estemos en el módulo de endocrino. No coman ansias. Entonces, si tengo un paciente con carga autoinmune, pues puede tener una tiroiditis autoinmune, pero el diagnóstico inicial siempre va a ser con una TSH y T4 libre. ¿Ok? Entonces, aquí veamos qué porcentaje contestó correctamente en esta pregunta número 16, y 87% también no cayó en ninguna trampa. Pero en la última, aquí sí claudicaron. Aquí fue menos común la respuesta correcta. Y en la pregunta 17, solamente el 56% dijo entre 1.6 y 1.8 microgramos, que es la dosis por kilo de peso día. Y aquí aprovecho a hacer un comentario que es importante cuando prescriban levotiroxina en sus pacientes. Recuerden que siempre el paciente debe tomar la levotiroxina con estómago vacío, idealmente 30 minutos a 60 minutos antes del desayuno. Repito, cuando prescriban levotiroxina, siempre explíquenle al paciente que debe ser con estómago vacío, idealmente una hora antes de desayunar. Una hora antes de desayunar, estómago vacío, y la dosis es de 1.6 a 1.8. En realidad, la mayoría de las veces dejamos 100 microgramos, más o menos. ¿Por qué? Porque si tomas un peso promedio de 70 kilos y multiplico 70 por 1.5, pues me da 105 microgramos. Y si es una mujer de 60 kilos, 60 por 1.5 serían 90, ¿ok? Aproximadamente. Si pesa 65, pues serían probablemente 100 kilos, 100 microgramos para una mujer de 65 kilos, ¿ok? Entonces, 1.6 a 1.8 es la dosis con la que iniciamos la levotiroxina. Pero quiero que ustedes me digan, para que no lo olviden, qué datos recalcan en la pregunta. Hipotiroidismo primario, ¿en qué contexto? Sin comorbilidad cardiovascular. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, como el caso que veíamos de la paciente con la dilatación de la aurícula izquierda y FA, y yo le suelto levotiroxina, pues puede ser un factor detonante para trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, comúnmente, cuando tengo un adulto mayor con hipotiroidismo o tengo enfermedad cardiovascular establecida, nos vamos muy lento y no calculamos por kilo de peso. Le iniciamos dosis tan bajas como 25, 50 microgramos por kilo de peso. Entonces, go slow, start low and go slow. Es una premisa de geriatría. Entonces, por ahí tuvieron recientemente la masterclass con el doctor Virgilio de geriatría, y una premisa en geria es: empieza lento y avanza lento. Entonces, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o tiene edad avanzada, empiecen 25, 12.5 microgramos, una dosis chiquita, y vas ajustando cada cuánto pedimos los controles de pruebas de función tiroidea. La respuesta correcta es 6 a 8 semanas.
Puede ser tan rápido en un paciente con un cuadro grave que lo puedes monitorizar hasta cada 4 a 6 semanas, pero en promedio pedimos cada mes y medio a 2 meses las pruebas de función tiroidea para ajustar la dosis. Entonces no crean que ajustamos la dosis cada semana. La realidad es, damos mes y medio de tratamiento al menos y pedimos las pruebas de función tiroidea. Entonces, si en la pregunta del paciente con hipotiroidismo te dijeran, ¿cuándo le volverías a tomar un control? La respuesta correcta debería de ser en 6 a 8 semanas. ¿Ok? Entonces, aquí nada más en hipotiroidismo, recuerden, las causas más comunes son asociadas con bocio o sin bocio, y la realidad es que el tratamiento para un paciente con Hashimoto, que sería el escenario de este paciente, aquí está. Es un trastorno autoinmune, hay anticuerpos antiperoxidasa tiroidea positivas, es la causa más común de hipotiroidismo y la dosis va entre 1.5 y 1.7 o 1.6 a 1.8 microgramos aproximadamente por kilo día. ¿Cuánto tiempo después pediré el control? 6 a 8 semanas después del tratamiento y siempre en ayuno, 1 hora antes del desayuno. Listo. ¿Qué les pareció la sesión del día de hoy? ¿No se me aburrieron demasiado? Vamos a hacer la tradicional pregunta. Todo lo que ustedes aprendieron hoy, que no sabían, pónganlo en el chat. Todo lo que quieran recordar que crean que es valioso. ¿Por qué? Porque aquí vamos a terminar de consolidar. Ahorita yo voy a contestar al azar las últimas preguntas porque si no, resulta que después me las vuelve a repetir. Satisfactorio. ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Ok. A ver, ¿con qué datos se quedan? A ver, estoy aquí atento, nada más estoy contestando estas para que ya de plano no me las vuelva a repetir, porque si no, no me detecta las otras, como ya vistas. Listo. Muy bien. A ver, vamos a ver qué opinan. SIAD provocado por inhibidores selectivos. Ah, bueno, Shadini, que va a ser psiquiatra, pues ya jamás lo va a, jamás lo va a olvidar. Yair también se quedó con SIAD, pero díganme qué más. O sea, ¿en qué contexto es un SIAD? Un SIAD en un paciente debe pensarlo cuando tienes una hiponatremia con osmolaridad en suero disminuida y con una osmolaridad en orina aumentada, que significa que hay actividad hormona antidiurética en un paciente que clínicamente no tienes datos ni de hipo ni de hipervolemia. ¿Ok? La crisis miasteniforme, los detonantes son fármacos e infecciones y el paciente puede llegar a desencadenar en forma tardía una retención de dióxido de carbono por hipoventilación. Y es una debilidad fatigable, es otro dato que menciona Brenda, muy interesante. Y esto es importante porque cuando ustedes hacen los estudios de electromiografía, vas a ver que el patrón que te van a describir es de electrodecremento de la actividad. ¿Por qué? Porque estimulan, con la prueba de estimulación repetitiva hay electrodecremento. Es como el fenómeno clínico de que cada vez pierde la fuerza con la repetición. El caso de la FA, ¿qué recuerdan? ¿Qué dato estructural tienen que pensar en un paciente con fibrilación auricular? La dilatación de la aurícula izquierda, ¿ok? Y el ecocardiograma para evaluar si el paciente tiene trombos secundario a la estasis que ocurre en la sangre a nivel de la aurícula. También mencionamos durante una de las retros que los anti-TNF-alfa aumentan el riesgo de tuberculosis. Perfecto, ese es otro elemento, otra perla, otra joya que tienen que tener en mente. ¿Cuál otra? Exacto, ya dijimos lo de la FA, la glomerulonefritis posinfecciosa disminuye C3 y la IgA no, que el estilo aumenta ferritina, exacto, esa es otra perla. Eso, ahí ya no van a volver a caer que al nefrítico por glomerulonefritis infecciosa le van a soltar esteroide. No caigan en eso, es tratamiento soporte, le controlas el edema, le controlas la hipertensión arterial. ¿Qué más? ¿Es todo? Hoy estuvo muy raquítico. Bien, en patrón en guirnalda y en cielo estrellado. ¿Ok? Ahí está, perfecto. Ahí Marta nos comparte. Gracias por ese screenshot que parece de las guías Ah, bueno, ya lo eliminaste, está muy bien. En patrón en guirnalda y en cielo estrellado.
¿Ok? Entonces vean que hay depósitos de complejos inmunes, que fue una de las preguntas que venía en el simulador y nos decía finalmente que estos pacientes tienen C3 disminuido. No, al contrario, yo creo que estaba muy bien tu comentario. Entonces recuerden que aquí las métricas las van a ir viendo, entre más contesten, van a ir viendo cómo van sus estadísticas. Yo les insisto, les estimulo, aquí están muy raquíticas mis estadísticas porque solo entro los lunes a discutir casos con ustedes, pero en la medida que ustedes vayan contestando van a ir los porcentajes muy cada vez más y les va a ir delimitando. Por ejemplo, aquí me doy cuenta que me he fallado más las de reuma y de las diferentes especialidades les puede ir dando los puntajes. Ok, ¿ningún otro elemento a recordar? Enfermedad de Steele, ¿cómo están los antinucleares y el factor reumatoide? Negativos, bien. Los diuréticos asociados a hiponatremia son las tiacidas, bien. ¿Qué otro punto? El tratamiento de la enfermedad de Steele comúnmente son con esteroides y puedes utilizar anti-TNF alfa o puedes utilizar em, fármacos anti-interleucina 6 como el tocilizumab, que fue la pregunta que nos hicieron hoy en el simulador. ¿Qué otro tema vimos? Miren, aquí están varias preguntas. Enfermedad de Steele, hiponatremia, vimos una glomerulonefritis, paciente con FA, vimos casos de insuficiencia respiratoria, hipotiroidismo. ¿Cuál es la causa más común? ¿Cuál es la causa más común de hipotiroidismo? El autoinmune o Hashimoto, exacto. Y aquí el tratamiento hiponatremia hipervolémica, también lo mencionaba Regina, es con diuréticos. En SIAD, la restricción de líquidos y quitar el estímulo y nunca darle desmo porque desmo empeoraría la retención de agua. El SIAD se asocia con cáncer y el más común preguntado en los exámenes es el cáncer pulmonar microcítico pulmonar. Cáncer microcítico pulmonar. ¿Ok? ¿Hecho? Muy bien, doctores, doctoras. Pues gracias por conectarse. La verdad es que siempre agradezco que hagan un espacio. Yo sé que este es un momento de interacción y de discusión de casos clínicos. Y quiero recalcar por ahí, vieron cuando claudiqué y no vi la somnolencia en el paciente con crisis miasteniforme. Entonces, esto es normal, ¿eh? O sea, si ustedes creen que yo no me equivoco, están también equivocados. Y esto es algo que es un proceso de mejora continua. Y decir, ching, no vi este dato. Y saben el tema. Entonces es un entrenamiento y tienen que estar contestando. Por favor, ustedes tienen acceso al simulador. Pónganse a contestar 10, al menos 10 preguntas diarias siempre. Eso es constante. Y ya que cumplieron su cuota inicial de 10, traten de cumplir con otro poco más en un extra. Pero lo más importante es que sean constantes y no dejen de estar retroalimentándose, preguntándose y esta es una forma de estudiar que la verdad a mí todo el tiempo me ha encantado y es basado en problemas. ¿Ok? Entonces, hoy los noté muy apáticos, no sé si es el estrés ya cada vez mayor por el examen, pero esto es esperado y es algo que va a ir aumentando conforme vayan pasando un par de semanas más y meses. Entonces, aquí vamos a estar para acompañarles y estar cerca de ustedes para irles apoyando y que cada vez vayan ganando más confianza y puedan alcanzar su objetivo de ser médicos especialistas. Que pasen una muy excelente noche y mañana hay sesión de masterclass y el jueves también. ¿Ok? Entonces recuerden, martes y jueves la sesión son, si no mal recuerdo, es el módulo de gineco-obstetricia también para los que vayan para gineco. Que hoy parece ser que nadie iba para gineco. Muy bien, que descansen, les mando un fuerte abrazo y no dejen de estudiar todo el tiempo. Hasta pronto.